Un gusto primero charlar un ratito con vos, y lo comentábamos hace un rato que nosotros nos ocupamos en este programa, que va únicamente los martes a las 16, de hablar de política, porque notamos que no es un tema que se aborde normalmente, por lo menos en las radios de nuestra región específicamente. Y uno de los temas que ha hecho ruido, por supuesto, que es el lanzamiento, si es que se le puede llamar así, de María Emilia Soria como candidata del peronismo, y hemos visto expresiones tuyas que señalan lo que el sentido común indica, ¿no? Es decir, bueno, si tienen un partido y alguien quiere ser candidato, habría que ver cuántos más quieren serlo y pasar por el tamiz de una interna o las PASO, si es que, bueno, acá las PASO están desactivadas, ¿no? ¿Es así? Claro, creo que venimos de una crisis muy profunda de representación en todo sentido, a nivel nacional, a nivel provincial, y no escapa nuestra situación local y regional, ¿verdad? Y bueno, esa crisis de representación lo que nos está indicando es que no hemos dado las respuestas que nuestra sociedad esperaba, y una de ellas es la construcción participativa del movimiento. O sea, en el caso sobre todo de quienes venimos del peronismo, estamos muy convencidas de que hay que reconstruir ese movimiento y hay que habilitar las formas democráticas. Quienes todavía creemos en la democracia como mejor mecanismo posible de representación, creemos que hay que buscar esa recreación. Y por otra parte, también nos preocupa no empezar por lo primero, que es ponernos de acuerdo en las cuestiones esenciales que habría que resolver, a nivel nacional principalmente, pero también a nivel provincial y a nivel local. Y ese acuerdo significa, yo he escuchado las notas anteriores que han hecho ustedes respecto al tema glaciares, al tema hídrico, a la planificación de los recursos que son bienes sociales, ¿no? Bienes naturales. Y creo que esa es una pata importantísima a buscar acuerdos previo al tema de las candidaturas. También con respecto al modelo de desarrollo que queremos para Río Negro, no se trata simplemente de decir, volvamos a la fruticultura, tampoco esa es una salida. Hay que trabajar fuertemente en una propuesta que permita a Río Negro recuperar su capacidad como provincia, no ser sencillamente una provincia que tiene que vivir del endeudamiento y del subsidio, sino que poner en marcha nuestras capacidades productivas. Y eso requiere acuerdos, sentarnos a conversar, poner sobre la mesa los problemas más graves que tenemos, y por supuesto de allí también van a surgir los mecanismos y las posibilidades de las candidaturas, ¿verdad? Bien. Ahora, haciendo una pregunta de la actualidad, ¿qué impacto ha tenido este gobierno nacional con respecto a los movimientos sociales? Ya aparte de los recortes de asistencia, ¿no? Los comedores están cada vez siendo más asistidos. Pensemos que una premisa del gobierno ha sido calificar a la justicia social como un delito, como un crimen, como una degeneración, las cosas que ellos dicen, y eso significa atacar en primer lugar aquellos sectores más vinculados a la economía popular. Cuando digo economía popular estoy hablando de los millones de hombres y mujeres que desarrollan actividades de subsistencia, pero que no tienen formas y recursos propios de origen salarial, digamos, para sostenerse. Entonces, los movimientos sociales hemos cumplido ese rol estos años. Hemos estado muy fuertemente acompañando a los sectores más humildes, a las barriadas, a los barrios populares. Hemos trabajado fuertemente para que no fueran desalojados esas familias. Para eso conseguimos leyes muy importantes de protección. Pero
hoy estamos, y esto sí me parece importante decirlo en todas las oportunidades, hoy estamos frente a un modelo desde el gobierno nacional que se plantea desregular el Estado, es decir, quitar las herramientas que los Estados vamos generando para protegernos de la depredación, de la voracidad, de la acumulación en pocas manos de los recursos de todos. Y bueno, y esto lo han podido hacer poniendo en el sillón de los acusados a los sectores populares, básicamente, ¿no? Y no digo solo los movimientos sociales, son los jubilados, son el sector de la salud, es la ciencia y la técnica, son las universidades, y los movimientos sociales estamos también puestos en esa condición. Bueno, esto es lo que suelen hacer los modelos, los gobiernos neoliberales para poder aplicar planes de transferencias de recursos brutales, ¿no? Del sector estatal al sector privado, porque no es que vienen a, como dijo Milei, a disolver el Estado, vienen a valerse del Estado para apropiarse de esos recursos. Por eso desregulan y dejan, bueno, que el zorro en el gallinero actúe libremente, ¿no? Hace un ratito, antes de que te llamáramos, yo esbozaba un pensamiento en voz alta, en borrador, diciendo que a esta altura de las cosas, habiendo visto los más jóvenes el gobierno de Macri, porque podemos ir más atrás y ver muchos gobiernos parecidos a ese y así dañinos, y viendo ahora el gobierno de Milei, está siendo hora de generar una norma que sancione a aquellos gobiernos que dañan al pueblo en general, porque en realidad cuando se presenta alguien como candidato, se presenta para gobernar para todos los argentinos, para todos los integrantes de una provincia, para todos los habitantes de un pueblo. Cuando los que se benefician son unos pocos y el resto pierde, entonces hay como una mala praxis. Y no hay ninguna ley que lo establezca así, por lo menos para impedirle volver a ser ni funcionarios de un gabinete ni funcionarios electos, ¿no? ¿Qué te parece esta idea? Es que me parece en realidad que no se trata de leyes. Se han producido durante los gobiernos democráticos legislaciones importantes. De hecho, bueno, la Constitución, más allá de las falencias que pueda tener nuestra Constitución Nacional, bueno, es un acuerdo que resguarda los mecanismos democráticos, que resguarda los abusos de los diferentes poderes, que establece la división y una serie de cosas, ¿no? Ahora, más allá de la legislación, yo creo que de lo que se trata es de poder poner blanco sobre negro, de no normalizar esos abusos y de poder denunciarlos con claridad. Y bueno, de esa manera se va reconociendo quién es quién. Yo digo, Río Negro, recién estaba mencionando lo que significa, bueno, la legislación última de hace unos días que da por válido el acuerdo para el ducto de gas, que en realidad, bueno, omite la posibilidad de llevarle gas a los rioneguinos y de poner gas para el desarrollo industrial de Río Negro. Bueno, eso también es una tremenda omisión, y ahí gana un solo sector y perdemos todos. ¿Por qué? Porque es un recurso para generaciones que se pierde, como en los glaciares, exactamente lo mismo. Hacer acuerdos que embarguen los recursos naturales, el agua, el gas en este caso, bueno, es una mala praxis. Por supuesto, no puede un gobierno que transitoriamente administra hacerse de esos recursos nada más que para obtener un bono fijo de corto plazo. Como, bueno, los contratos petroleros pasa lo mismo, se hace una renegociación, omiten el pasivo ambiental, pero ¿qué hay? Allí hay un bono fijo que oxigena, por ejemplo en el caso de Río Negro, el gobierno de Beretilnec, lo oxigena para subsanar los desmanejos del propio gobierno y poder pagar los sueldos. Pero bueno, son
soluciones circunstanciales por fuera de una planificación que debieran tener todos los estados nacionales, provinciales y municipales, ¿no? Claro, pero digamos, el caso de Macri, que es el más cercano que tenemos, ha sido completamente dañino y lo tenemos ahí feliz sin que nadie siquiera le dé un tironcito de orejas y con posibilidad de volver a ser candidato, con lo cual tiene que haber algún parámetro que diga, no, esto de hasta acá no se puede, que nadie más se anime a hacer cosas tan dañinas como esas en el futuro, ¿no? Sí, no solamente eso, su ministro de Economía, que nos endeudó hasta por 100 años, vuelve a tener las riendas del manejo económico de la Argentina. Y esto no ha sido todavía defenestrado por el propio pueblo argentino. O sea, hay una legislación y hay una manda constitucional de declarar traidor a la patria a quien entrega el patrimonio, a quien se somete a otras banderas. Bueno, esto ha ocurrido, sin embargo, los mecanismos que están previstos en la Constitución no están funcionando, que es la de formar el juicio político en el Congreso, porque, bueno, el gobierno apela a la debilidad de las representaciones que tenemos, que es lo que hablaba al principio, ¿no es cierto? Si las representaciones fueran genuinas, no podrían ser sobornadas para votar en contra de sus propios intereses, que es lo que ha pasado. Desde el decreto 70 en adelante, toda la legislación que impuso el modelo actual ha sido legislación que socava el derecho de las personas, de las provincias, de los territorios, y sin embargo han contado con los votos de muchos gobernadores, del nuestro, por ejemplo, cuando todavía tenía representación, ¿no? En el Congreso, sí, le votaron todas esas leyes. Bien, ahora cambiando un poquito de tema y ya que tenemos la suerte y te queremos aprovechar, volviendo un poco a lo que tiene que ver con la contienda política o las elecciones, muchos, como verás vos, están saliendo a hablar y a hacer declaraciones de que quieren ampliar lo que vendría a ser su espacio político. Más allá de los acuerdos que puedan llegar a tener peronistas, radicales o gente de Juntos Somos Río Negro, que es más bien lo estructural, ¿vos qué crees que te pudo haber faltado para llegar a otro tipo de electorado en las elecciones pasadas? Bueno, en realidad hubo algunos elementos que jugaron muy fuertemente, como una operación de prensa brutal que hicieron en la última semana. Fue muy dura, una acusación infundada que es muy difícil de levantar en pocos días. Eso creo que jugó, y después creo también que hubo algunas, digamos, no quiero cargar culpas en otros. Creo que nos faltó tiempo de instalación. Yo era una candidata sin imagen negativa, pero con un nivel de conocimiento insuficiente, porque bueno, esto es trabajar, no solamente recorrer la provincia, sino tener recursos para que los medios reproduzcan las posiciones, y a veces eso también pesa. Pero creo que hicimos una muy buena elección. Y creo que lo que logramos fue tener el único bloque opositor que tuvo Río Negro en estos 2 años, que es el bloque de Vamos con Todos. Fue el único que no le votó a Beretilnec ni el Rigui, ni cada una, digamos, de las legislaciones que iban en contra de los trabajadores, en contra del ambiente, en contra de la salud. Bueno, y eso me parece que es un mérito importante, y estamos reconstruyendo. Lo otro que me preguntás respecto a ampliar la base, bueno, nosotros estamos empezando por otro camino, que es recomponer los espacios políticos desde la base. Hemos estado todo el año anterior, el año pasado, 2025, haciendo cabildos y asambleas, poniendo en condiciones el partido como unidad organizada, porque sentimos que el Partido Justicialista ya fue usado como herramienta por Beretilnec,
y de alguna manera ha perdido credibilidad como herramienta electoral, ¿no? Con la conducción que todavía tiene. Esto significaría, bueno, que ese partido en sí mismo no tiene la potencia que hubiera tenido si hubiera sido oposición, ¿no? Creo que inclusive los legisladores que ingresaron por ese bloque ya están trabajando con Beretilnec, por lo menos la mitad de ese bloque, ¿no? Entonces estamos haciendo el trabajo inverso, que es constituir desde la base de las localidades, desde las regiones, espacios de debate programático abierto, con los cuales se van incorporando naturalmente quienes tienen posiciones claras y que salen a la calle con los jubilados, con los estudiantes, con las marchas reivindicativas de las problemáticas que tenemos, ¿no? Y que siguen sosteniendo la lucha contra el hambre, trabajando con los sectores más humildes de la economía popular, en los merenderos, con los pequeños talleres. Bueno, estamos trabajando tratando de reagrupar ese sector y de consultar. Vamos a hacer una consulta antes de tomar una definición. Vamos a tratar de hacer una consulta lo más preparada posible para que verdaderamente puedan opinar, sobre todo los jóvenes. Nos interesa muchísimo poder llegar a un sector etario que no ha vivido esta cascada de desmanejos que nos han hecho llegar hasta donde estamos hoy. Y bueno, estamos trabajando mucho con centros de estudiantes, tanto de las facultades como de los secundarios, con las escuelas, y vamos a tratar de construir de otra manera. Vamos a tratar de construir de otra manera, y bueno, después habrá que ver a los consensos que se puede llegar. Pero es imprescindible dar formas participativas. Ahora que hiciste referencia a centro de estudiantes, vos como ciudadana del Alto Valle seguramente debes estar por lo menos informada. Con respecto a lo que es el IUPA, no sé si estás al tanto de la situación, sí, de lo que está. Por supuesto. Mira, he seguido la situación del IUPA desde hace varios años, y allí tengo que computar 3 avances muy importantes. Uno fue que se animaron a formar sindicatos cuando estaba prohibido hacerlo allí adentro, fueron estigmatizados. Es más, se formó un sindicato y entonces la intervención formó el suyo, como si eso pudiera neutralizar la lucha sindical de los docentes. La segunda fue que se animaron los estudiantes a luchar por su centro de estudiantes. Hubo una agrupación con mucha vitalidad, una agrupación peronista justamente, que dio un debate muy fuerte y ganó el centro de estudiantes. Y la tercera cuestión es que todos juntos, sindicatos y estudiantes, obligaron al IUPA a regularizarse, porque tiene la denominación de universidad, pero no lo era porque tiene sus claustros, no ha formado los claustros, y bueno, logró, yo creo que esta acción política de docentes y estudiantes lograron la primera elección. Fue fraudulenta y están planteadas las denuncias. Sin embargo, yo no puedo dejar de reconocer lo valioso que ha sido la manera en que se plantaron tanto docentes como estudiantes. Seguramente la próxima elección porque es un aprendizaje, van a tener otras herramientas y otras garantías para que no haya fraude. Bien, volviendo al tema, al eje del tema, que es el lanzamiento de la candidatura de una dirigente importante de la provincia, no he escuchado tampoco que desde el partido hayan hecho un análisis de lo que significó haber hecho un frente con Beretilnec y haber tenido los resultados que tuvieron, y hoy se está hablando de unidad y sin hacer el repaso de los aciertos y de los errores. Me parece que ese es un tema central, y mientras, bueno, siguen hablando de que pueden ponerse de acuerdo tal vez en lo programático, pero si no resuelven esta cuestión y a nivel partido decir, bueno,
qué es lo que hacemos, cómo son las voces que suenan o las que se escucharon en aquel momento, porque muchos tuvieron que ir, en el caso de ustedes, por otro carril. Me parece que ese tema es central antes de las candidaturas, ¿o no? Bueno, justamente esa fue mi discusión con el sector del PJ que no contribuía a conformar el Frente Vamos con Todos. Yo les planteaba que para poder unificarse el peronismo faltaba la autocrítica, porque la autocrítica no es un recitado, no es un mea culpa frente a las cámaras, sino que es una demostración fehaciente de reconocer el error y de modificar la actitud. Entonces, no hubo esa autocrítica y tampoco hubo un planteo claro respecto a la connivencia con el gobierno de Juntos. Entonces, hay dudas todavía y eso tiene que purificarse, y por eso digo que el Partido Justicialista no está apto hoy, no tiene la credibilidad necesaria para ponerse al frente de una elección provincial. Tiene que hacer todos esos cambios, tiene que poder correrse claramente del lugar que tuvo en la última contienda del 2023. Y por otra parte, creo que por lo menos por declaraciones que públicas que han salido en los medios, bueno, ese sector, o por lo menos el de los Soria, se dice que toma distancia de Tortorielo, con quien habían hecho un acuerdo en mi ciudad, en Roca, que yo cuestioné, por supuesto, absolutamente. Ahora, bueno, el planteo de María Emilia es que no hay ningún vínculo con ese sector. Ojalá sea cierto, es importante que se tome distancia muy fuertemente de una concepción que realmente se da de bruces con el peronismo. Una concepción que no abreva en la justicia social, en la producción, en el trabajo, sino en el libre mercado, en el zorro en el gallinero, en la desregulación, en la entrega de las represas, en la entrega de los glaciares, en la entrega de las tierras de frontera a extranjeros, en la entrega de la propiedad de los pueblos originarios a sus pretendidos ocupantes mediante compras fraudulentas. Es decir, hay una serie de motivos muy fuertes que impiden tener un acuerdo con ese sector, pero hay que manifestarlo. La sociedad tiene que saber quién es quién para tomar una definición y poder votar libremente, ¿verdad? Bueno, Silvia, ya como para ir cerrando y para toda la gente que nos está escuchando en esta sintonía. Hola. Y para toda esta Hola. gente... Sí, Hola. estoy escuchando. No, lo último que quería decir es que Comunidad Organizada, que es el partido con el cual conformamos el Frente Vamos con Todos, está en un proceso de formulación de nuevas instancias más abiertas y más democráticas. Y este 25 de mayo, al menos en el Alto Valle y en el Valle Medio, se van a presentar propuestas programáticas que tienen que ver, bueno, con el uso de la tierra, con la necesidad de producir nuestros propios alimentos y con las formas participativas que tienen que haber en cualquier modelo que el peronismo lleve adelante. Y vamos a presentar los integrantes de estos consejos zonales o locales. Bien, como te estaba diciendo y retomando para dónde iba conducida la pregunta, para todos nuestros oyentes de Valle Medio y más específicamente de Cholechuel, ¿cómo ves en un futuro no muy lejano la política o cómo es el futuro que vos ves para nuestro pueblo? Mira, yo creo que la falacia del gobierno de Milei se derrumba. Es un gobierno que no es viable, un modelo que no es viable. El problema es que la destrucción que ha generado es tan grande que hay que tratar de frenarlo para que no desguace del todo la Argentina. Pero lo que veo es que el próximo turno va a ser del peronismo.
veo que no hay otro espacio nacional que pueda dar una respuesta cierta y garantizar no solo la estabilidad, sino el orden jurídico y político necesario para sostenernos como nación. Y veo también en ese sentido con buenos ojos la forma en que el gobernador de Buenos Aires está planteando ponerse al frente de esta posibilidad, ¿no? La última por mi parte, Silvia, y agradecerte, es cómo está en lo institucional, cómo lo ves vos al Partido Justicialista a nivel provincial, teniendo en cuenta que hoy es presidido por el intendente de la Mar, que es Sergio Hernández, que fue, digamos, uno de los que estuvo muy de acuerdo con ese frente con Juntos Somos Río Negro, y que, bueno, vuelvo a decirlo, de la falta de autocrítica por un lado, pero además han saltado algunas cosas que tienen que ver con el municipio de La Mar que conduce Sergio Hernández y que lo deja en una posición incómoda como presidente de una fuerza política importante como es el peronismo, ¿no? Porque hace poquitos días atrás, en la investigación de una desaparición de una persona en La Marque, un abogado que está en el tema denunció que hay entre 20 y 30 cuevas de Paco en La Marque y no ha salido ni la policía a desmentirlo, no ha salido la justicia a decir nada y desde el municipio tampoco. Digamos, esa situación de quien preside el partido en una situación del pueblo que gobierna, más todo lo otro con ese caldo de cultivo que viene de atrás, de haber hecho un acuerdo que no funcionó, me parece que desde lo institucional me parece que se tienen que rever algunas cosas, ¿o no? Absolutamente, está en la misma tónica de lo que hablábamos recién. Es un presidente de partido de compromiso que en realidad ha hecho visto y pase y que aceptó sin más. Yo estuve en la reunión donde se planteó formar un frente único en el 2023 y me fui espantada de esa reunión donde ya estaba el acuerdo de Nos Une Río Negro y él era la cabeza o la voz cantante de ese acuerdo que le dio a la boleta de Beretinel la imagen Perón Evita, Néstor y Cristina. Entonces no puede haber bajo ningún punto de vista continuidad en ese partido. Yo voy más allá, ese partido está viciado por todas las formas que ha utilizado en el último tiempo, y me refiero a muchos años atrás, no solamente en esta gestión, de sostenerse indefinidamente con acuerdos muy cerrados y con decisiones que no son consultadas con la base, y ha tomado una distancia muy grande de la base social. Entonces, por supuesto, creo que no tiene la legitimidad para convocar a hacer oposición. Bueno, Silvia, hay muchísimas más cosas por hablar. Ojalá que no sea la última vez que lo charlemos, que a nosotros nos dure este espacio para poder seguir haciéndolo y volver a llamarte para hablar de otros temas, porque me quedan unas cuantas. Ya María Emilia ha hablado sobre el tema de la minería, que lo ve como un potencial, cuando los que no nos gusta mucho el extractivismo tenemos muchas cosas para decir en este sentido. Máxime con los resultados que ha tenido la minería en otros lugares del país y todo demás, así que mirá si hay tela para cortar. Es que la minería con licencia social no es rentable en los términos que quieren hoy los grandes grupos que invierten. O sea, no es un problema estar contra la minería, yo no estoy contra la minería, pero todos los recaudos para cuidar el ambiente significan una inversión muy muy importante y no están dispuestos a hacerlo ninguno de ellos. Entonces son tramposos y se apropian del poder político para omitir las regulaciones, para omitir los compromisos, ¿no?